La historia de México está llena de héroes y caudillos que lucharon por la independencia. Pero, ¿y si te dijera que algunos de ellos nunca abandonaron los lugares que los marcaron? Entre murallas, casas y cementerios se cuentan relatos de apariciones y presencias inexplicables que parecen desafiar el tiempo. Hoy recorreremos las leyendas más inquietantes de los protagonistas de nuestra independencia. En la Alhóndiga de Granaditas no solo se quedó escrita la historia de la independencia, también aseguran que su antiguo defensor sigue caminando en la oscuridad. En septiembre de 1810, la Alhóndiga de Granaditas se convirtió en el escenario de la primera gran batalla de la independencia. Juan Antonio de Riaño, intendente de Guanajuato, organizó la defensa del edificio contra las tropas de Hidalgo. Resistió con soldados y civiles hasta que fue abatido en el interior del recinto, sellando así el destino de la ciudad. Desde hace más de un siglo, el edificio no solo guarda la memoria de la guerra, sino también un aire inquietante. Visitantes aseguran haber visto, en los balcones superiores, la silueta de un hombre con uniforme antiguo, observando con gesto severo. Muchos lo identifican como el intendente. Los vigilantes nocturnos cuentan que, en las salas vacías, se escuchan botas que resuenan en el suelo de piedra y el sonido metálico de sables. Incluso hay quienes afirman escuchar voces dando órdenes, como si se repitiera la defensa de 1810. Algunos trabajadores narran que al pasar por ciertos pasillos sienten un frío repentino, una presión en el pecho y la impresión de estar vigilados. La tradición dice que Riaño no descansa porque murió con la conciencia de la derrota. Por eso, su espíritu seguirá custodiando la Alhóndiga, atrapado en una guardia eterna que nunca termina. ¿Y tú qué crees? ¿Será solo la sugestión de un lugar marcado por la tragedia? ¿O el intendente sigue de pie, defendiendo las murallas donde encontró la muerte? La parroquia, donde inició la independencia, guarda un secreto inquietante. En la madrugada del 16 de septiembre de 1810, Miguel Hidalgo y Costilla tocó la campana de Dolores para convocar al levantamiento contra el dominio español. Ese momento marcó el inicio de la independencia de México y quedó grabado como el grito de Dolores. Con el paso de los años, la parroquia de Dolores Hidalgo no solo se convirtió en un sitio histórico, sino también en escenario de relatos sobrenaturales. Testigos aseguran haber visto la silueta de un sacerdote que aparece en la torre, justo donde Hidalgo dio el grito, como si cada septiembre su espíritu regresara a repetir aquel acto. Otros vecinos narran que en las noches se observa una sotana negra caminando sola por el atrio. Algunos creen que se trata del alma de Hidalgo, recordando su destino trágico, pues fue ejecutado y decapitado en 1811. Feligreses y visitantes han reportado sentir un aire gélido o escuchar pasos en los corredores del templo, aun cuando no hay nadie alrededor. La tradición popular sostiene que su espíritu no descansa porque su lucha quedó inconclusa en vida y que su esencia sigue ligada al lugar donde todo comenzó. ¿Será esto visiones de fe y memoria? ¿O el alma del padre de la patria sigue regresando cada septiembre? Durante más de 10 años, las cabezas de los insurgentes colgaron en jaulas de la Alhóndiga. Tras la captura y ejecución de Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Juan Aldama y José Mariano Jiménez en 1811, sus cuerpos fueron mutilados. Las cabezas fueron enviadas a Guanajuato y exhibidas en jaulas de hierro en cada esquina de la Alhóndiga de Granaditas. Allí permanecieron hasta 1821 como recordatorio macabro del castigo a quienes desafiaban al virreinato. La cruel exhibición pronto dio lugar a historias que aterraban a la población. Vecinos aseguraban escuchar llantos y gritos que salían desde las jaulas, como si los caudillos siguieran reclamando justicia. Algunos testigos decían ver cómo las cabezas abrían y cerraban la boca, murmurando plegarias o maldiciones. Soldados enviados a vigilar el lugar pedían ser relevados, convencidos de que las miradas vacías de las cabezas los seguían durante toda la noche. La gente comenzó a hablar de una maldición. Quienes se burlaban de las cabezas sufrían desgracias, como enfermedades repentinas o muertes inesperadas. ¿Eran alucinaciones de miedo o los caudillos buscaban justicia aún después de muertos? En Morelia, hay quien jura haber visto caminar al siervo de la nación. José María Morelos y Pavón nació en Valladolid y estudió en el histórico colegio de San Nicolás, donde años antes también había enseñado Miguel Hidalgo.
Su paso por esa ciudad marcó los cimientos de su vida religiosa y militar, antes de convertirse en una de las figuras más decisivas de la independencia. Los relatos populares aseguran que Morelos nunca abandonó del todo la ciudad que lo formó. Vecinos afirman que en las noches cercanas al aniversario del Grito de Dolores aparece una figura vestida con sotana, portando una espada que recorre lentamente las calles frente al colegio de San Nicolás. Algunos estudiantes y visitantes narran que, al pasar frente al edificio, sienten una mirada fija sobre ellos, como si el espíritu de Morelos aún cuidara los pasillos donde aprendió. Hay quienes dicen escuchar frases de aliento o rezos susurrados en la capilla del colegio, atribuyéndolos al caudillo. La creencia sostiene que Morelos regresa cada año, no como un espectro atormentado, sino como un guardián de la ciudad donde comenzó su vocación. Es la devoción popular la que crea estas visiones, o Morelos sigue vigilando la ciudad que lo formó. En la Casa Museo de Allende, el silencio no siempre es total. Ignacio Allende, uno de los principales líderes del movimiento insurgente, nació en San Miguel el Grande, hoy San Miguel de Allende, Guanajuato. Su casa familiar se convirtió en museo y sitio histórico. Tras ser traicionado y capturado en 1811, fue fusilado en Chihuahua y su cabeza enviada a la Alhóndiga de Granaditas como escarmiento. Los relatos de la ciudad aseguran que Allende nunca dejó del todo su hogar natal. Vecinos y vigilantes del museo narran que, en las noches más silenciosas, se escuchan gemidos apagados que recorren las habitaciones donde nació. Algunos testigos hablan de botas resonando en los pisos de madera, como si el insurgente marchara sin descanso por los pasillos. Trabajadores afirman sentir un aire pesado y helado al entrar a ciertos cuartos, acompañado de la sensación de no estar solos. Según la tradición popular, se dice que su espíritu vaga atormentado, marcado por la traición que lo llevó a la muerte y condena a regresar al lugar donde comenzó su destino. Algunos dicen que en este edificio se escucha un grito que nunca termina. El Palacio de Gobierno de Guanajuato, además de ser un centro administrativo, fue escenario de momentos oscuros tras el inicio de la insurgencia en 1810. En sus muros se llevaron a cabo juicios sumarios contra insurgentes y en algunos casos se dictaron condenas que terminaron en ejecuciones públicas. El edificio quedó así, impregnado de la violencia y el dolor de la época. Con el paso de los años, este lugar no solo ha sido símbolo de poder, sino también foco de relatos inquietantes. Visitantes y trabajadores afirman haber escuchado un alarido profundo que recorre los pasillos, como si provinieran de alguien que muere una y otra vez. En las noches, guardias del lugar aseguran ver figuras difusas que aparecen y se desvanecen entre los corredores. Quienes han pasado solos por ciertas salas describen una sensación de angustia difícil de explicar, acompañada de un silencio extraño que precede al eco del grito. Según la tradición popular, se dice que las voces de los ajusticiados quedaron atrapadas en las paredes, recordando eternamente las injusticias cometidas en nombre de la ley. Entre los muros del antiguo convento, el silencio guarda sombras. Durante la época de la independencia, el convento de Tepoztlán, fundado en el siglo XVI, fue utilizado como cuartel militar. En sus claustros y patios se produjeron enfrentamientos y muertes de soldados y algunos insurgentes, dejando una huella de violencia y conflicto en el lugar. Con el tiempo, los relatos de visitantes y guías comenzaron a añadir un matiz sobrenatural al convento. Se cuenta que figuras oscuras caminan silenciosamente por los corredores, desapareciendo cuando alguien intenta acercarse. Algunos aseguran escuchar murmullos de rezos antiguos, como si los monjes que habitaron el convento continuaran sus rituales desde más allá de la muerte. Visitantes relatan que portones y puertas se mueven sin causa aparente, acompañando la sensación de que algo o alguien los vigila. Se cree que tanto monjes como soldados caídos permanecen de algún modo en el lugar, atrapados entre la historia y la memoria, dando origen a las leyendas que aún hoy se cuentan. Pueden ser energías de monjes y soldados caídos, o simples leyendas que se niegan a desaparecer. Estas historias nos recuerdan que la línea entre la historia y el misterio puede ser muy delgada. Tal vez sean simples leyendas,
O tal vez los héroes que forjaron nuestra nación aún regresan, de alguna forma, para vigilar los lugares que los vieron vivir y morir. ¿Tú qué opinas? ¿Será verdad o solo imaginación?